empezando por el inicio, por tus primeros años en ese Weimar de la posguerra que describes, que es quizás, hablaremos de los tres planos que yo creo que tiene la obra, hablaremos del primero, que es sobre todo tu existencia, esa primera educación en la isla de Tenerife. Cuéntanos un poquito de ese inicio del libro. El inicio, es verdad que había que plasmar, porque bueno, la gente que tenemos unas edades sabemos, y nos hemos olvidado, que a veces se olvidan las cosas, cómo fueron aquellos tiempos, cómo fueron los años 60, preludio, inicio de los años 70. Había que explicarlo, había que narrarlo, cuál era el día a día, cuál era la vida de las bragas tendidas de noche para que no se viera, de la Casa de los Murmullos, de la Semana Santa, que se apagaba la radio o se ponía bajita el jueves, y el viernes a las 3 de la tarde ya se apagaba, que no se podía hablar en voz alta, que había que hablar en voz bajita, donde ya afloraba un turismo incipiente aquí en las islas, pero que podíamos incluso ser medianamente abiertos hacia lo que venía de fuera de una forma, aunque los contempláramos como avis raras, pero para dentro de las casas éramos la España más cañí, la España más profunda, la España más cerrada, la España de que, pues, como a la niña la vieran de la mano con el novio en el pueblo, la que se podía liar. Aquellos comentarios de que una médica fue a la farmacia y se autorrecetó unas pastillas anti-baby. Que qué descaro, que qué puta, que no le dieron esas pastillas, porque claro, se asociaba unas pastillas anticonceptivas para tener sexo sin la intención y el fin de procrear. Ojo, ¿eh? O la primera vez que llegó alguien con una minifalda al pueblo. Todo esto, con este secretismo, con este mundo, o sea, yo empiezo a crecer. Yo empiezo a crecer donde viene mi primera relación sexual, Es muy curioso cómo que se es la que cuenta, cuento en ese primer capítulo, que es donde la gente dice, no, si esto empieza así, ¿cómo va a terminar, no? sobre todo por el respeto con el que se resuelve la escena, Hmm. la manera respetuosa con la que se resuelve. Claro, porque algunas veces tendemos a analizar y a juzgar con los ojos del hoy las cosas que sucedieron ayer. Y las cosas que sucedieron ayer se hicieron desde el pensamiento que tú tenías ayer, obviamente, no el que tienes hoy. Pero a veces estas cosas tienen una línea ahí divisoria que se funde y se confunde. Entonces, con la cabeza de una niña de 13 para 14 años no es la misma que de una persona con 60 años, 64, 65 que tengo ya. Entonces, hoy sí puedo contemplar que estuve con 13 años con un depredador sexual que iba a la caza y captura de niños. Entonces, ¿por qué decidí contar esto? Pero conté esto como cuento multitud de historias que hasta las personas que más me conocen y que más creían que sabían de todo de mí, todos, absolutamente todos, han dicho, Carla, me llegó a decir Eduardo Rubiño, por ejemplo, dice, porque sé que son tus memorias. Porque si esto en realidad fuese una novela de ficción, y yo hay momentos que diría cómo se le ha ido la mano en la imaginación al autor. Dice, porque sé que son tus memorias, porque si no, realmente pensaría que se había ido un poquito de fantasía. Y digamos, si tiene algún problema el libro, la mujer Volcán, no ha tenido absolutamente ninguna crítica. O sea, un libro se le puede criticar, que es aburrido, de memorias que no cuentas nada, que para eso mejor te hubieses quedado en tu casa, 10.000 cosas, ¿no? Pero justamente la gente que no lo leyó, porque pensando que ya sabía todo de mí, no hay nadie que lo haya leído luego que no haya dicho que se ha sorprendido, y que se ha sorprendido con cosas que jamás pensaba de que iba a contar. Es un desnudo, al final, integral, porque al final, si daba ese paso, era para contar. Hubo cosas que no se pusieron al principio
pero se pusieron luego. Justamente esta parte fue una parte que hubo un tira y una afloja, hasta que yo una noche hice y deshice y te lo volví a enviar a ti. Y tú dijiste, te decidiste a verbalizarlo. Porque en un principio iba así, yo luego me eché para atrás, pero luego al final lo verbalicé y lo pronuncié. A vista de hoy estuve con un depredador sexual. Y en ese Weimar de los años 50, 60, ahí bajo la mirada de Izaña, ese valle, surge Carla. Yo te hago una pregunta. ¿Te duelen todavía las pedradas? No. ¿Has perdonado al pueblo? No es una cuestión de perdonar. Es una cuestión de colocar todo en su justo espacio y en su justo lugar. Yo solamente hubo una historia que me pudo atravesar a mí a lo largo del tiempo y de las décadas, que fue la historia de mi padre, el entierro de mi padre, el enterarme que estaban enterrando a mi padre por una llamada de teléfono y que nadie me hubiese avisado. Si algo me pudo doler a lo largo de los años y que me costó digerir enormemente hasta aquel día que mi hermana me llevó y me dejó en la puerta del cementerio y me enseñó el dicho de mi padre, o cuando enterramos a mi madre, eso fue lo que me costó a mí. Pero la historia de las pedradas, al final, soy tan pragmática o tan resiliente que todo lo he tomado desde el convencimiento de que si no hubiese sucedido, no sería quien soy hoy. No sería como pienso hoy. Nada de lo que es el presente sería, porque entonces el pasado hubiese sido otro. Y ya hemos visto las películas de Regreso al Futuro, ¿no? Si tú cambias el pasado, has jodido el futuro. Y resulta que a lo mejor ya se te borra de la foto. Con esto lo que quiero decir es que todos han hecho y han construido la mujer que soy hoy. Y desde ahí yo me quedo. Y sobre todo porque no es una cuestión de perdonar ni de que me perdone. Es una cuestión de ir un paso más hacia adelante y recoger y aprender de lo vivido. Y a ver, yo no soy la bomba, yo no soy alguien que eso lo pueda hacer fácilmente. Yo tengo que luchar contra mis propios demonios, tengo que intentar, digamos, reconducir eso para poderlos exorcizar. Pero eso me costó mucho, eso me costó mucho. Pelos de punta escuchándote. Entonces, un aplauso, pero enorme. Uf, cuántas cosas, madre mía, ¿verdad? Imagínate. Imagino tú escuchando todo eso y procesando con el prisma del siglo XXI, todas esas vivencias duras. Sí, yo me he sorprendido con un montón de cosas en este proceso con Carla. Yo pensaba que a ella le iba a costar más hablar de lo sórdido, de lo escabroso, de la prostitución siendo menor en Gran Canaria, de las cloacas del partido y de la política, de las cosas no tan brillantes del Madrid de los 80, pero lo más delicado, difícil, literaria y emocionalmente, fue tratar a su familia. Fue, como ha contado Carla, enterarse a 1800 kilómetros de distancia de que están enterrando a su padre, de que no la han avisado, de que es un pacto de silencio entre la familia para que no esté avisada, y además, y con más INRI, que en el periódico ponga hijo ausente con el nombre masculino. O sea, quiero decir, cosas que te destrozan. Y cosas como esas y muchas más que se cuentan en el libro, que tampoco es cuestión de destriparlo todo. No, pero que habrá gente que quiera leer y spoilear. Sembrando ganitas de leer. Pero todas las de las capas y de las etapas. Yo creo que Carla en esta primera etapa es un poco una mararía contemporánea. Sí, ¿verdad? Me pareció ver mucho de Mararía, de Femés en el relato, de la negrura, del basalto, de la melena, de la referencia continuada al pelo que querías tener y que luego
Alguien puede decir, qué peluca más bonita te pusiste, y ya, la suelo usar siempre. En fin, todas esas referencias a María y al terreno. Fíjate que además de todo eso, la figura de Carla va evolucionando y ella misma va anticipándonos en su relato que hay un día en el que ya se te hace pequeño Güímar. Y llegamos a Santa Cruz de Tenerife, como, digamos, una primer éxodo, vamos a llamarlo. Cuéntanos un poquito por ahí. Bueno, o sea, salir de un pueblo es como todo el mundo y toda la vida, todo es el pueblo, no hay nada más allá. El dar el santo a Santa Cruz es como la gran capital, es como cuando de Tenerife me voy a Madrid, ¿no? La inmensidad. Para mí de Güímar a Santa Cruz esto era la inmensidad, esto era la metrópolis. Y de pronto, porque yo era quien era, pero tampoco tenía referentes. Los referentes más próximos podían ser los gays que se sabía del pueblo, los otros tantos que estaban en el armario, que se podía intuir, pero los visibles eran los señalados, los estigmatizados de la gente que se reía. Y yo no me sentía identificada con ser gay. O sea, había otra cosa que no sabía identificarla. Y es cuando llego aquí a Santa Cruz, cuando veo a las primeras personas trans que se habían modificado su cuerpo mediante tratamientos hormonales. Y ahí es donde a mí se me enciende una luz de empieza a encajar quién soy, empieza a encajar mi identidad, que es donde conozco a tropecientas personas que narro ahí, Marcela, Donna, Luisa, un montón de gente, y todo esto, que pudo ser en cualquier sitio, porque había un bar también que nombro, lo escenificamos en el Parque García Sanabria como una gran escena prácticamente de Almodóvar, donde allí aparecen todas, una detrás de otra. El Parque García Sanabria, la calle La Noria, la Plaza Weyler, ¿qué sientes cuando paseas por Santa Cruz y recorres esos lugares que se saborean en el libro? Sitios, una parte de ti, una parte de, como el Parlamento de Canarias ahora, que era el antiguo Conservatorio de Arte Dramático y de Música. La primera vez que entré al Parlamento como Parlamento, que fui que comparecí para hablar de la experiencia madrileña de la Ley Integral Trans, de pronto me veo por el pasillo donde yo iba al aula, donde iba a estudiar arte dramático. Es todo como un flash en el tiempo. Yo hoy en día sigo paseando por el Parque García Sanabria y me sigo evadiendo. ¿Y qué quieres que te diga? A mí, esos recovecos del Parque García Sanabria, esos caminitos perdidos entre la maleza, que creo que todavía hoy en día tienen bastante vida, según me han dicho, a mí me evoca todo un recuerdo, que es por lo que yo al principio te rebatía lo que tú me rebatías a mí. Te quiero decir, las personas somos quienes somos realmente y principalmente. Todo aquello que recogemos y aprendemos forman una parte fundamental de nuestro carácter. Y mi carácter, mi pensamiento y mi manera de ver la vida está influida enormemente por lo que yo viví hasta los 17, 18 años. Esto es lo que me ha formado. Es verdad, llevo más tiempo fuera de Canarias que en Canarias. Es verdad, yo regreso continuamente a Canarias, es verdad. Hubo un año que yo sentía que se rompía ese cordón umbilical y hice un proceso de no, yo soy canaria, yo rescato mi forma de hablar canaria, porque la ibas perdiendo mucho con el tiempo. Ya casi yo no me reconocía, ¿no? Entonces hago toda esta cuestión aquí. Yo cuando vengo, o sea, el olor, el mar, el salitre, respirar todo esto es para mí volver, digamos, como al vientre materno. Es como volver al génesis. Canarias, Tenerife, es mi génesis. Y así habla una medalla de oro de Tenerife recién concedida
por parte del Cabildo de Tenerife, de la isla que te vio nacer. Oh. Un gran honor. Esto ya son palabras mayores, en medio desgraciadamente, de la Dana, la resolución del Cabildo, que desde aquí quiero agradecer a todos los grupos políticos que votaron a favor de la concesión de la medalla de oro de la isla de Tenerife. Sí, es que te diga. O sea, es como, tú crees que, pues es que eso ni se te pasa por la cabeza, como tantísimas cosas que han sucedido a lo largo de mi vida. Desde aquella esquina en aquel parque, el poder regresar al pueblo, esa es otra. Tú abandonas el pueblo pensando que no vas a poder regresar nunca más, que no vas a volver a ver a tu madre, que no vas a volver a ver a tu padre, a la familia y todo. Y las historias se escriben como se escriben. Y somos nosotras mismas, al final, esos renglones torcidos, las que los enderezamos, aunque sea a martillazo limpio. ¿Quién me iba a decir a mí que hoy en Weimar iba a haber una calle que lleve mi nombre? Es que a veces pienso realmente esto de la pastilla roja y pastilla azul de Matrix, que yo no sé muy bien si estoy dentro de una máquina enchufada y estoy viviendo una realidad virtual. En cualquier caso, quiero vivir intensamente esta supuesta realidad virtual, disfrutarla y no ante la medalla, o sea, gracias, gracias, gracias a todos los que lo votaron y que curiosamente es de todos los partidos políticos porque la suma de los votos dice que votaron tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista como el Partido Popular. De la misma manera que ayer en el Senado pudimos sacar por unanimidad una moción para llevar al tribunal, a la Corte Internacional de Derechos Humanos, la denuncia de las situaciones de las mujeres en Afganistán. Es maravilloso que podamos llegar a acuerdos en ciertas cosas que tiene que estar alejada de la batalla y el cuerpo a cuerpo político de las diferencias lícitas completamente de un partido y otro. Esa mujer que sale de Tenerife, y ya más que éxodo, hablamos hasta, yo creo que de eso que hacían, no, esta es una palabra cuando estábamos hablando, es casi una diáspora, porque hacemos Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Madrid, Benidorm, y parece como que recorremos toda España, y se empiezan a sobreponer ya los dos planos de los que hablaba, con un tercero del que podemos hablar después, que es la historia de la figura de Carla con la historia de España. Porque de repente empieza a surgir por ahí la transición a la democracia. Surge también la primera victoria de Felipe González, la segunda, la época de gobierno de Aznar. Se habla muy bien de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Hay muchas referencias, hay una que me encantó, que es el cómo llega Internet a tu vida. O sea, luego todas las evoluciones posteriores, la llegada de Zapatero. Pero todo eso va pasando a la vez que pasa la vida de Carla, lo cual es muy interesante. Cuéntanos de esa diáspora tuya, de Gran Canaria, Madrid, Barcelona, o Barcelona, Madrid, Benidorm, donde hay una catarsis. A ver, yo salgo de Weimar por una extrema necesidad. O sea, a mí Weimar se me queda pequeña, pero además que ya se hace muy notorio quién soy. Entonces ya es cuando vienen los piñazos, la rotura de dientes, los insultos, las vejaciones, y donde ya te empiezan a aislar, te dejan de hablar, donde tú ves que es imposible hacerte, realizarte y vivir como realmente eres. Y entonces tienes que dar ese salto de gigante. Y había caído en mis manos el libro Catalina Park. Y de pronto yo veo que en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, hay un mundo. Hay un mundo que no es tan idílico o como tú te lo imaginas mientras estás leyendo el libro Catalina Park. Entonces te tiras allí y das ese salto de gigante con una bolsa de plástico. La misma bolsa de plástico que me llevé de cuando regresé otra vez de nuevo a Tenerife después de ir a la península para Madrid. Siempre, es curioso, siempre los grandes momentos de mi vida trascendentales han ido acompañados de una bolsa de plástico. Una bolsa de plástico con unas bragas y las tres cosas que podía tener. Son cosas que hoy seguramente no haría, dar esos saltos trágicos al vacío, pero que con 17, 18, 20 años, 20 y tantos años, sí te atreves a dar. Por lo tanto, es una cuestión de extrema necesidad, no es una cuestión
Yo no diría ni tan siquiera valentía, es un camino o revientas, tienes que hacerlo, no te queda otra. Y además ese camino del que hablábamos, de esos saltos al vacío, que no solamente es Gran Canaria, es Madrid, y además el tránsito tuyo personal, que se refleja muy bien en el libro, esas tres facetas. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue trasladar esos caminos que vivía España junto con los que vivía la protagonista del libro? Hombre, yo como politólogo tenía una tentación evidente y Carla es que parece que estaba en todos lados en todos los momentos oportunos. O sea, quiero decir, Carla estaba cuando Viviana Fernández empezó a eclosionar y Carla estaba en Barcelona. Carla estuvo en los despachos con Zapatero y con Pedro Cerolo articulando el matrimonio igualitario. Carla ha estado en Latinoamérica, ha estado en México, ha estado en Cuba, ha estado Chile. en todas partes, también con algunas anécdotas un poco cómicas y algunas otras un poco trágicas. Hay A una veces, langosta que me persigue. a veces me pregunto si cuando llamo a Carla estos días y no me contesta, si es que estará enchufando y desenchufando algún ordenador de inteligencia artificial. Porque esta mujer, como ha sido tan innovadora que cuando fue el boom de las redes y de las páginas web, monta el diario digital transexual y se convierte en el primer diario en habla hispana del mundo, que genera un foro de conversación en el que acuden activistas, en el que acuden personas que en ese momento eran muy jóvenes, como Valeria Vega, la escritora de Las Memorias de la Veneno y amiga de los Javis y que está vinculada a tantas producciones contemporáneas, con ese material biográfico, yo dije, ostras, es que se presta, no hay que forzarlo con calzador, básicamente vamos a hilarlo y vamos a darle sentido. Porque además, más allá de mi vocación como politólogo, yo creo que toda buena literatura debe aspirar a ser universal. Y creo que la mirada de Carla Antonelli no es una mirada para un grupo exclusivo de personas. Creo que la odisea de la experiencia de Carla trasciende los derechos LGTBI, más allá de su espectacular contribución. Es memoria democrática, es derechos humanos, pero también es los mitos griegos de toda la vida, de traición, de familia, de amor, de desamor, de tener un cuchillo en el cuello con el gran amor de su vida y que esa experiencia de violencia machista hace varias décadas traumatiza en cierto modo o quiebra su relación con el amor romántico y a partir de ahí decide adultamente vivir una vida en solitario. O sea, hay un montón de temas que dan forma a la vida de Carla y al libro y que a mí me lo puso bastante fácil. Luego, por supuesto, documentación y contraste y cosas que no te acuerdas o que Carla no se acuerda y que vamos rellenando. Y cosas de verdad que parecen novelas de Eduardo Mendicuti. La jornada del 23 de febrero, el golpe de Estado, la señora dijo, no quiero enterarme de lo que está Me voy a pasando, trabajar. me hago la loca, me pongo los tacones de 15 centímetros, me pinto los labios, me pongo el rímel y pido un taxi para el local y todo Madrid vacío, el taxista así, en plan, ok, Carla llega a los sitios, están cerrados, dice, bueno, pues vuelvo para casa y pasa justo el taxi por la zona del Congreso de los Diputados, Carla ve a todos los militares y hace así, en el taxi. O sea, quiero decir, es que ha estado en grandes momentos de Memoria la historia, histórica. entonces, ¿cómo no Pero aprovecharlo? es que esto saldría hoy con un golpe de Estado. No, clavaría 30 tablones en la puerta de mi casa. O sea, pero como hizo mucha gente que tenía 40 años o 45 años o 50 cuando aquel golpe de Estado, porque se descolocaron y se descolgaron cuadros de la pasionaria, que a mí me han contado. Pero claro, tú tienes 19, 20 años, tú no estás, 21 años, tú no estás en esa cosa. Tú has aprendido a convivir con un pie en la legalidad y en la ilegalidad. Estás conviviendo con eso. Por lo tanto, no tienes exactamente esa conciencia. O sea, vamos, hoy ni se me ocurre, ¿eh? O sea, te cierras a gal y canto. Es que ese Madrid de los años 80 fue muy interesante. Empezaba la Vamos. movida. Tú lo dices muy correctamente, bueno, los dos lo dicen muy correctamente, que la transición termina cuando acaba el golpe de Estado y entra Felipe González, se completa el círculo, gobierna un partido de izquierdas después de décadas de franquismo más la transición, y ahí está la Carla que empieza a despegar. Empieza la época artística, ya tenemos una visión un poco más optimista de la Carla que estaba, digamos, en fase de ser de dotarse de las alas que luego tuvo. Cuéntanos un poco de esa parte en la que España transicionaba y tú evolucionabas. Yo tenía la conciencia en la esquina del Parque Santa Catalina. O sea,
lo decía, que nuestra vida no podía ser eso, que nuestra vida no podía ser a lo que parecía que estábamos predestinadas. Entonces, es una cuestión de defensa propia, de acción-reacción, de superación, de querer tener y dibujar otro futuro. Yo cuando llegué a Madrid pasé más hambre que aquí en Canarias, que cuando llegué allí a Las Palmas de Gran Canaria. Y mira que pasé hambre cuando llegué a Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de 2 y 3 días sin comer a base de agua. Pero es que en Madrid nada más llegar la primera semana bien, pero luego la extrema necesidad fue total y absoluta. Allí es donde aprendo a tragarme el orgullo. O sea, esto de al mismo tiempo te ves físicamente maravillosa y estupenda y te piensas dentro de... Porque mira, parece una contradicción, pero no lo es. Como que el mundo es tuyo, ¿no? Como que el mundo es tuyo y te vas a devorar el mundo. Pero es, digamos, el pensamiento de tener 19 años. Y de pronto de ir a trabajar en una sala de fiesta y prometerte un dinero, pero claro, estoy durmiendo en una casa que no tiene tejas. Estoy durmiendo en una casa, en un suelo, en el suelo, en un suelo con cartones. Y en una caja de cartón con toda la ropa metida. Y consigo aquel trabajo después de haber pasado días de hambre. Y llevo unas fotos que ridículas. Bueno, pues aquí en la playa de las Américas, pues con dona y con no sé qué más. Y esto se lo presento a la sala de fiestas donde iba a trabajar el Lady. Y claro, yo lo miro hoy, a mí me presentan eso como diciendo... Vale, tía, venga, a ver qué sabes hacer. y entonces hago un número y bueno, pues en una sala de fiesta y era un cabaret. Cuando voy a cobrar esa primera semana, de aquellas 1.500 pesetas cogen y me pagan 1.000. Y entonces es que yo cojo un cabreo enorme, un rebote y dice, pues tú sabrás, lo coges o lo dejas. Yo me cogí lo que me habían pagado y yo me fui pensando en no volver nunca más. Pero coño, yo llego a la casa sin tejas del Paseo de Extremadura, al suelo donde yo veía las estrellas, literalmente. Donde quien había dejado eso, yo me acuerdo una mañana, que fueron a recoger de otra casa similar que estaba al lado, porque esto estaba como en una corrala, ¿no? Y entonces miraron y yo me hacía la dormida y se oía, pobre, cuando llegue el invierno. Es que me estás ahorrando preguntarte cosas. Pobre, cuando llegue, siempre fui una avanzada en mi tiempo. Pobre, cuando llegue el invierno, ¿no? Entonces, yo digo que yo me voy ahí con el orgullo, no se come. Yo volví esa noche, a la noche siguiente, al Lady, con la mirada agachada desde la humildad y yo continué trabajando. Luego pasaron un año y pico, yo ya estaba saliendo en todas las revistas, en el LIB, había hecho un programa de televisión, en un documental que se habla ahí, que fue el que fue secuestrado por la censura hasta después del golpe de Estado. Y de pronto yo ya desde esa fuerza sí tuve la oportunidad de elegir. Pero este es el día que Carla se traga el orgullo, que yo me trago el orgullo y me doy cuenta de que en esta vida a veces hay que pensarse las cosas 2 o 3 veces y que el actuar desde el impulso y desde la rabia que te puede dar un momento, a lo mejor trae malas consecuencias. Que hay que pensar las cosas. Todo esto es lo que te dije también antes, que va construyendo un poco la persona que eres. Por lo tanto, de ahí el salto, bueno, no vamos a contar anécdotas, pero hay saltos de esa escena con aquella persona que viéndome pasar hambre no me invitaba ni a comer. Pero de eso yo me avergüenzo, lo cuento y lo cuento ahora con vergüenza, ¿no? También ese contacto con el SIDA que conocíamos en aquel momento. Quería justamente ir por ahí ahora. Pues, De esas cosas que cuentas, porque hablas precisamente del... ahí aparece mi primer representante de cine. Efectivamente. Gustavo Casado, era representante de Nadiuska al final. Y de hecho de cómo era el colectivo LGTBIQ en esa época, que
todavía ni siquiera estaba definido como colectivo, sino bueno, lo que había, Ujú. y empiezan las primeras manifestaciones del orgullo, y empieza además paralelamente la llaman en el libro, esa pandemia, que fue hoy en día un poco más controlada de aquella manera, el VIH. Y lo narras con verdadero dolor por las pérdidas que sufres. Yo tenía una gran vergüenza, y yo se lo dije a Marcos. Y yo quería exorcizar un poco esa vergüenza que yo no había contado nunca. Yo no había contado nunca. Pero como nos pasó a muchas personas de aquella época, la desinformación que había sobre el VIH, la forma de transmitirlo, fue necesario hacer aquellas campañas de televisión, el pensar que si te tocaban te estaban contagiando el SIDA, que llamábamos en esos momentos, que no sabíamos muy bien cómo era aquello, el cáncer gay, que llamaba. Y la primera vez que yo tuve enfrente una persona que tenía VIH, SIDA. Vamos a trasladarlo, por lo que dije antes, cómo se hablaba en ese momento. Y fue una chica trans brasileña que me dijo, y me había cogido la mano, y me dijo, Carla, tengo el SIDA. Y yo le tenía la mano encima de la pierna y yo fui retirando la mano poco a poco de la pierna. Y es una escena de la que yo me avergüenzo profundamente. Y yo no era sino que una persona más de la desinformación existente de aquellos años 80. De ahí, por suerte, porque al final las personas que no tenemos el VIH y que vivimos aquellos años desenfrenados de los años 80, realmente es una cuestión casi milagrosa, ¿no? De no utilizar el preservativo y de tener muchas relaciones y de no haber adquirido el VIH. Tal vez de ahí también, tal vez, una cuestión de empatía, por una cuestión de principios, ha sido mi compromiso, y además porque es un compromiso intrínseco del colectivo LGTBI, con la causa de la lucha contra el VIH. Siendo diputada de la Asamblea de Madrid, rescatamos ayudas para la prevención del VIH, partidas económicas, pero es verdad, se quedaron tantas personas por el camino y personas que ya entraron en la fase de SIDA después de VIH y que tuvieron que regresar a sus pueblos y que sus padres le obligaban a cortarse el pelo y volver como chicos. También lo cuentas en el libro. Esto es muy duro. O de personas que murieron abandonadas en coches destartalados, en coches abandonados, de niñas que se fueron. Niñas. Tengo una foto en casa, la conservo, cuando la veo, también ya estaba formada yo. Que me dijo también, tengo el SIDA, y una penita, porque no tenía apenas 19 años. También se fue, también se la llevó la enfermedad. Hay tantas y tantos amigos gays que se han quedado por el camino. Fue una pandemia y sobre todo nos está señalando qué fácil es odiar a un grupo de personas. Cuando se hace un señalamiento y una estigmatización y cuando se aprovecha una circunstancia en realidad para dar salida y para dar cauce a otros odios más atávicos, más antiguos, y estás utilizando eso en realidad para descargar. Lo estamos viendo con las personas trans, la ley trans, cómo se aprovecha de pronto que no se preocuparon de nosotras en toda la puta vida, ni por nuestra salud. Nos hemos automedicado desde los años 70, poniendo en riesgo no nuestras propias vidas, que las poníamos en riesgo, que hemos visto compañeras brotarle sangre de los pechos o darles trombosis. No se preocuparon jamás de nuestras vidas. Y ahora vienen a decir que se preocupan de nuestra salud, que la ley trans no, porque la medicación, que si nos castramos, cuerpo sano.
Pero, a ver, no es sino que un disfraz. Es el disfraz de la transfobia. Encima, disfrazados de lobos, disfrazados de borregos. Vienen los que nos negaron el pan y la sal de toda la vida, ahora resulta que vienen como buenos samaritanos a preocuparse de nuestra salud, a preocuparse de nuestras vidas, de nuestros cuerpos que amputamos. Váyase pa'l carajo, oiga. Y luego se preguntan que por qué la mujer volcán. ¿Ah? Ya. Fíjense ustedes que surge todo encadenado, la activista y la política. Ya llegamos a esa parte y hay una figura central, Carla, la nombramos, que es la de Pedro Cerolo. Vamos a enganchar un poquito esa memoria, tu vida, a tejer esas memorias de cómo el activismo del que estamos hablando, la presencia de Pedro Cerolo, que además se engancha con una película de la que no voy a hablar, y además incluso llegamos al punto de involucrarnos en política y llegar al momento en el que formas parte de una lista electoral, eres elegida. Siempre tuve claro que el activismo es el fundamento, el activismo es la base, las ONG son la base. Pero que era necesario acceder a los partidos políticos. Ahí está una entrevista en el diario de Las Palmas. El diario de Las Palmas se llama precisamente 1977, agosto del 77, que me llama Carla Travesti politizado. Dice que hay que votar por el Partido Socialista. Esto está en hemeroteca. Todo el reportaje era que si éramos enfermas, hormonadas, exhibicionistas, pero el pie de fotomía era ese. Desde esa perspectiva, porque ahí teníamos la posibilidad de influir, ahí teníamos la posibilidad de cambiar las cosas y de hacer posible esas demandas. Desde ahí lo tuve claro, pero no, yo no entro en política hasta el año, digamos, no en el activismo. Activismo ya de pronto empieza a salir en medios, periódicos, y lo que podía ser salir en medios de comunicación por hacer cine, los desnudos famosos de la época del Destape, eso lo vas reconvirtiendo en activismo. Cuando agreden a personas trans en la Castellana por grupos de neonazis, y ahí surge, yo llego a Ferraz el año 1996-97, con una amiga, con Juana Ramos, porque nos reúnen allí Carmen Cerdeira, ¿no? Juana era de Izquierda Unida, del Partido Comunista, es hija de uno de los sobrevivientes de la matanza de Atocha, de los abogados, y yo me quedo allí con Carmen Cerdeira, montan el grupo federal LGTBI del Partido Socialista, y yo ya paso a incorporarme ahí. Ahí es cuando entra Pedro Cerolo también. Pedro Cerolo era el presidente de COGAN, luego fue presidente de la FEN. Yo no conocía a Pedro Cerolo en persona. Yo a Pedro Cerolo lo conozco por unos debates que aquí no llegaban, que eran muy auténticos, en Telemadrid, que se llaman Riff y Rafe. Y en esos debates Pedro de pronto salía y le daba una somanta de hostia a los del Foro de la Familia, esto, lo otro, que estaban acostumbrados a debatir con la pandereta y con la castañuela y con el arte, con la gracia, con el chiste, que estaba muy bien, pero ellos venían como a decir que ellos eran los más sapiens de todos los sapiens. Y de pronto se encuentran con un abogado jovencísimo y con un don de la palabra increíble, que él los vestía de limpio de arriba abajo. Y yo desde casa, bien, bien. Yo me imagino que como tantas y tantas personas. Y sí me acuerdo que yo le mandé un ramo de rosas al bufete de abogados que tenía con Luisa Esteve, que es ahora en estos momentos presidenta de la Fundación Pedro Cerolo. Y entonces Pedro Cerolo es cuando entra también, de alguna manera, oficiosamente en el Partido Socialista. 1996-97. Yo asisto a la primera reunión con Zapatero, después de que gana Zapatero, siempre me digo, creo que es el 35 Congreso, después de que gana, hay una reunión en los sótanos de allí de Ferraz, y es la primera vez que Zapatero ve a Pedro Cerolo. Y la frase es:
me han dicho que es usted una persona muy brillante. Y todas así como las tontas. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, allí estaba Beatriz Jimeno, que era presidenta de la FGTB en ese momento, y fuimos a decirle ni más ni más menos a José Luis Rodríguez Zapatero que queríamos representación en la política. Que estaba muy bien esto de hacerse fotos con los colectivos. Pero lo que queríamos era personas dentro del espectro de la política. En el Congreso de los Diputados, en los ayuntamientos. Y entonces Zapatero tomó nota y fue cuando a Pedro Cerolo lo llamaron desde el ayuntamiento, ¿cómo se llamaba? Trinidad Jiménez. Trinidad Jiménez, para que fuese concejal. Y de ahí entra en la ejecutiva del Partido Socialista. Pero de ahí es donde se hace para en la próxima elecciones del 2004 el programa electoral. Programa electoral que contempla el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que fue el programa electoral más ambicioso que ha habido, tan compactado de tantos derechos civiles. Y ahí es donde... Y un capítulo precioso que dice Carla será Carla, con la aprobación en marzo de 2007 de la ley de identidad de género. Claro, pero es que el matrimonio se aprobó, pero lo que pasó es que como sacaron 500.000 de personas a la calle, fueron la familia, etcétera, 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 el gobierno se acojonó un poco. Y el gobierno pensaba que con la ley de identidad de género iban a sacar otro 500.000. Y, como comento en el libro, alguien me dijo, además en el Museo de Chicote, dice, no todo lo que sale en un programa, no todo lo que viene en un programa electoral puede salir en una legislatura. Y yo le dije, ¿qué te crees tú eso? Y hay una persona de este grupo que está aquí que se pone en huelga de hambre. Y claro, yo digo, ¿qué te crees tú eso? Y entonces sigue por activa y por pasiva y ves que se va. Y ves que se va y que todo viene encima. Entonces la tesitura, tu presidente, fíjate, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno, me levanto en armas contra mi propio presidente y además siendo coordinadora del área transexual del grupo LGTBI del Partido Socialista. Y anuncio que voy a iniciar una huelga de hambre que yo por sí sola no hubiese conseguido nada. A mí me destrozan en 3 minutos, tras. Aquí el secreto fue la unión que hizo la fuerza. La práctica totalidad de todos los colectivos de España se unieron y entonces yo, aprovechando que había montado el diario digital transexual, que ya llevaba desde el año 2000, yo sabía ya cómo se dosifica una noticia, cómo se hace una noticia, cómo se crea una noticia, cómo se venden a los medios de comunicación una noticia. Y entonces con Kim Pérez lo que hicimos es, yo doy la noticia y vamos dosificando de semana en semana, cada 4 o 5 días, una nueva presidenta se sumaba a la huelga de hambre. Una nueva presidenta se sumaba que íbamos a comenzar un día concreto la huelga de hambre. Esto lo extendimos en el tiempo hasta que se hizo absolutamente insoportable. Llamadas de los ministerios, Zapatero que no me perdonaba una frase que yo había dicho, pero bueno, la vida se escribe como se escribe y luego tuvimos un reencuentro, Zapatero llorando, yo llorando, toda aquella sala llorando. Porque al final los caminos pues, se pueden reconducir. Lo cierto es que ganamos el pulso y la vicepresidenta anuncia que va a salir adelante esa ley. Y esa ley no era ni más ni menos que no era necesaria una cirugía genital para poder obtener nuestra documentación y cambio de partida de nacimiento. Imagínense ustedes que si ahora se ha liado la que se ha liado interesadamente, de los woke, de los no sé qué, imagínense ustedes que lo que se hubiese debatido para la ley integral trans hubiese sido que no era necesaria una operación de cirugía genital. Aquí se lía la de Dios es Cristo. Fíjate que ya se ha liado la de Dios es Cristo, imagínense cómo hubiese sido aquello. Y la realidad es que muchas personas se pudieron acoger a esa ley, porque hasta ese momento, si tú no pasabas por un quirófano y te realizabas una vaginoplastia o una faloplastia, nunca te iban a dar el carnet de identidad ni cambiarte la partida de nacimiento. ¿Qué siente Carla cuando recibe el DNI? ¿Qué dice? Luz. Y a ver, yo recuerdo, es que tengo esos momentos vívidos. Yo iba por el Paseo de la Castellana en un coche
a registrar la solicitud de mi cambio de documentación. Me estaba esperando Europa Press en los juzgados del registro civil. Y entonces era como las tontas mirando para el cielo, que azul está el cielo de Madrid. O sea, era como todo un conjunto y de pronto, si yo hubiese querido, hubiese estado al día siguiente. Yo no tenía ninguna intencionalidad ni de ser la cuarta, la quinta o la primera. Y de pronto aparece Bote García Rodrigo, la que fue directora de diversidad, con un libro casi más grande que ella, y dice: Carla, tengo el honor que inaugures el libro. Y claro, los de Europa Press, noticia, noticia. La primera en utilizar la ley en la comunidad, en la Comunidad de Madrid. Entonces yo salgo de allí, pues eso, entre medio mi hermana. Claro, yo tengo que pedir la partida de nacimiento original, en la literal, a mi pueblo, a Weimar. Entonces yo tengo que llamar a mi hermana para que sin ningún problema, mi hermana me manda la partida de nacimiento y... a ver, no volver a esconder tu DNI. Qué maravilla. Ni más, ni más menos. Si pagabas con una tarjeta de crédito, algunos bancos nos dejaban poner solo las iniciales y entonces pagabas y bueno, pues nadie... Pero cuando decían en algún sitio, el Corte Inglés o lo que sea, su DNI, por favor. DNI. Claro, risas, burlas, cachondeos. En correos te entrego el paquete esta vez, pero la próxima vez no. Humillaciones. Después de tener el DNI, tarjeta. ¿Pero no me va a pedir el DNI o qué? Claro, ya hoy en día ni se pide. No hay ni nada. ¿Pero no me vas a pedir el DNI o qué? Digo, para esto nos hemos batido el cobre aquí. Solventó la vida a muchas personas. Aquí en Canarias, o sea, mucha gente, Aroa me comenta lo que fue aquel día muchas veces, de muchas chicas por el mercado, por todos los lados, o sea, como una celebración y todas en tropel a poder sacarse su DNI. Imagínense ustedes lo que significa que cada vez que mostremos el DNI en lo cotidiano de nuestras vidas para solo solventar cosas. Abrir una cuenta en un banco, ir a trabajar, alquilar una vivienda, hacer cualquier trámite. Cualquier trámite de eso que hacíamos sin nuestra identidad reflejada, depende con quién te encontraras, eran risas, burlas, humillaciones, vejaciones e incluso casi que te perdonaban la vida, ¿no? Bueno, entonces, si me permite, a ver si es en 20 segundos todo lo que no nos ha dado tiempo. El libro se habla también, o sea, mi salida del Partido Socialista, cómo fue, además, este momento de la ley integral trans, cómo se cuenta, todas las menudencias. Aquí está también la, hasta ahora, después de bastantes años, presidenta de la Federación Estatal LGTBI, UG San Gil, cómo se trabajó esto para que de nuevo ese cisma que se levantó con otra ley trans y tantos años después, volviéramos a conseguir y a doblar el pulso, porque lo dijimos siempre, estamos al lado de la razón. Estamos al lado de la razón. La razón nos atiende, pero sobre todo estábamos defendiendo nuestros derechos, no estábamos defendiendo un argumentario que comenzabas por la A y terminabas por la Z y ya no sabías cómo continuar. Nos iba la vida en ello. Y como que fue lo que me dijo Pedro Cerolo con la ley 2007. Porque ahí tuvimos un enfrentamiento, Pedro Cerolo, nos peleamos, nos insultamos, todos volvimos a ser amigas, el cáncer, todo quedó atrás. Pero hay unas palabras que dijo que las tenía que haber aprendido Carmen Calvo, que no es Carmento, que me dijo Pedro Cerolo, dice: contra quien no tiene nada que perder, no se puede luchar. Y nosotras en el 2006 luchamos, que nos daba lo mismo todo porque íbamos hasta el final. Y ahora, en el 2022, también luchamos contra todo lo que se presentase por delante, porque nos iba la vida en ellos. Porque se trata
al final, de derechos fundamentales. Y el libro tiene muchas sorpresas y un final de refinal también con muchas sorpresas, que ahí ya fue la magia de Marcos y la estructura de un buen novelista, el que le dio forma, el que, como siempre, de la prosa hizo poesía, porque esa manera de escribir, los canarismos, esa manera de que el libro no lo lees, sino que te lo bebes, esto es obviamente la pluma de escribir de Marcos. Yo no sé por qué digo con tanto retintín de escribir. Si es que llevamos una hora, ya les digo, y yo lo que quiero es que alguien pregunte algo. Claro. Tenemos una audiencia fantástica. Y gente luego que, firmamos y, los por ejemplares supuesto, que tienen- están a la venta ahí fuera. que tienen que comprar, que Por los libros supuesto. De aquí no se sale compran. nadie sin comprarlo. Y venga, que yo veo gente muy inteligente que conozco por aquí, con muchas ganas seguro de saber algo que no hemos preguntado. ¿Nadie se atreve o tengo yo que preguntar? A ver, ¿Qué le aconsejaría a la generación joven? ¿Qué consejo le daría? Yo te iba a decir que compren el libro. No. A ver, sí y no. O sea, tiene que ver y no tiene que ver. Pero este libro, como cualquier otro, que no se olvide de dónde venimos. Que no se olvide de dónde venimos para no volver a hacer los mismos procesos ni los mismos recorridos. Que el futuro solo se puede escribir teniendo conocimiento de cómo hemos llegado hasta aquí. Si amputamos, capamos, nos olvidamos de eso, estamos construyendo un futuro en falso. El futuro en firme es cuando se hace desde el conocimiento de todo lo hasta ahora andado. Qué bonito me ha quedado. te veo precioso. Una pregunta a Carlos. Buenas noches. Usted a lo largo de su vida, con tantas adversidades que tuvo y tantas cosas que cuenta, ¿pensó alguna vez de tirar la toalla? ¿Lo pensó? Sí, está. Cuento ahí. ¿Ves? Por eso tienes que comprar el libro. Sí. Llegué a pensar quitarme la vida. Caí en los pozos de la depresión. No veía luz, no veía horizonte, pensaba que no podía salir. Cuento ahí cómo salí, incluso desde un momento histriónico también. Pero cómo precisamente por bajar y salir aprendí, y luego en otras tantas veces que he estado a punto de caer, como sabía cuál había sido el camino y el recorrido, que es de lo que hablamos también aquí hoy, evité esos momentos. Quise tirar la toalla con la familia, quise tirar la toalla con la vida no me importaba nada, pero superas eso. Estaba en un cuarto piso, me quería suicidar, pero tenía vértigo. Y que la gente lo lea. Es todo tan Hay que dejar la duda es- para que lo lean. Es todo tan tragicómico. Ahora soy portavoz de 7 áreas, porque somos un grupo parlamentario pequeñito en el Senado. Entonces, hacemos lo que hacen 100 senadores, 5 senadores. Y soy portavoz de sanidad también, porque tenemos que coger todas las áreas para poderlas cubrir. Y ahora mismo hay una ponencia de salud mental y prevención del suicidio. Y te lo digo, Que es necesario. 4 o 5 horas escuchando experiencias, pues se te remueve todo. Pero precisamente desde esa experiencia puedes ayudar a construir. Y a punto de caer, de hecho caer, pero volver a resurgir y volverte a levantar. Me decía una amiga, dice, es increíble las veces que parece que ya se había acabado todo en tu vida y de pronto, ¡fum! De pronto, ¡fum! De pronto, ¡fum! Y lo levantas todo otra vez de nuevo.
Y yo decía, yo a veces llegué a pensar que si era un arcángel laico, bueno, potente, macizo, que era como que venía a ayudarme a tal. Y al final no, al final llegas al convencimiento de que las cosas pasan por lo que tú has hecho anteriormente, por lo que has dejado sembrado. Lo que has dejado sembrado te viene a buscar luego para bien o para mal. Para bien o para mal. Y lo que he intentado ser toda mi vida ha sido coherente. Pero por los demás y por mí. Porque si no, yo no existiría tranquila, yo no me reconocería delante del espejo. Y lo que me ha enseñado la vida, fíjate que eso es lo que tiene tener tantos años, lo que me ha enseñado la vida es que eso se premia. Serás respetada incluso por los propios y por los adversarios. Incluso por los adversarios dentro de los propios. En cambio, si te cambias de chaqueta y te vendes por el momento y por la situación, siempre será pan para hoy y hambre para mañana. ¿Salvas una situación? Sí, vale. Tú imagínate que yo me hubiese tragado ese sapo, Carmen Calvo, sacando aquel argumentario, la noche del aniversario de la muerte de Pedro Serolo, donde nos insultaba directamente a la cara y nos planteaba un reto. Si yo me hubiese callado, yo hubiese seguido a lo mejor de diputada del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Pero yo no podía estar callada, sin llamarlo panfleto, transfóbico, sin pasar 24 horas. Que a las 8 de la tarde me llama una secretaria de organización de algún sitio. Bueno, la que le lié. Digo, ¿a que no me conocías así, verdad? Sí, no. Digo, pues que te quede claro que debajo de todos los pacíficos océanos hay un gran volcán. A partir de ahí, le puse a su número de teléfono el sonido de las alarmas de la ambulancia. Te lo juro por Dios. Ahí está. Y entonces cuando me llamaba, porque siempre me llamaba para momentos así, era ña, ña, ña. Digo, ahí está fulanita. Digo, te lo va a coger tu tía del pueblo. O sea, coherencia. Y levantarte. Última pregunta. Por favor. Hola. Me interesa mucho su opinión sobre este cisma del que habla dentro del feminismo, en cuanto a si tiene alguna esperanza de reconciliación y espero no estar poniendo sal en ninguna herida, pido perdón previo si lo estoy haciendo con la pregunta, y cuál cree que puede ser la clave para hacer la lucha que logre convencer a esa otra parte de que esto también es importante. Lo primero que te diría es que no nos dejemos engañar con la luz de gas. Porque, bueno, esto lo estamos viendo en un todo general, ¿eh? Te venden una cosa de bulos, fake news y demás, y al final terminamos creyendo que el mundo es de cierta manera y resulta que solamente es una película de luz de gas y luego detrás está la realidad. Pero terminamos creyendo que hay una realidad que no es tan realidad. El feminismo se escribe con mayúsculas. El feminismo es el que convoca la manifestación del 8M en Madrid. 500.000 de personas, el Paseo de las Diosas, por Cibeles, hasta llegar a Gran Vía, Plaza España. Ese feminismo es trans-incluyente. Es el feminismo trans-incluyente. Ese es el feminismo que convoca el 8 de marzo. Y luego, acto seguido, decirte que dentro del feminismo siempre ha habido debates, desde la noche de los tiempos. Debates, discusiones. Y no nos olvidemos que hubo un tiempo también que en el feminismo se debatía que las mujeres lesbianas no tenían espacio dentro del feminismo. Años 70, porque daban mala imagen al feminismo. Años 70, hasta que en un congreso de Estados Unidos entran feministas radicales lesbianas. Sin las mujeres lesbianas no hay feminismo. Y aquello empieza a cambiar un poco. Esto de quién es sujeto o no del feminismo, quién está, quién no debe de estar, bueno, esto es un debate que es más viejo que el hilo negro.
Pero aquí no nos olvidemos que siempre saltan los mismos nombres. Y ya deberían de saltarnos las alertas como la que le puse yo a la alarma de mi móvil. Cuando siempre saltan los mismos nombres y los actores o las actrices principales de este supuesto feminismo trans excluyente son las mismas personas. Y curiosamente, en muchos de los casos, personas caídas en desgracia, curiosamente, muchas personas, porque apoyaron a una candidata en vez de un candidato que da la casualidad que ahora es presidente del gobierno, pues pues se le terminó poniendo una X, porque apoyaron a otra candidata. Y vieron una oportunidad que se la pintaban calva, la oportunidad con esta historia cuando, digamos, hay un enfrentamiento entre dos ministerios porque había un gobierno de coalición, porque no es otra cosa sino que un ataque de celos de una parte del gobierno con otra del gobierno y todo lo que salía de ese ministerio se le ponía palos en las ruedas. Y esto lo cuento muy bien en el libro, como te podrás imaginar, ¿eh? No es porque te lo compres, que te lo debes de comprar, pero lo cuento muy bien ahí. Lo que te quiero decir es que, qué casualidad, que curiosamente yo a veces hago una pregunta. ¿Quién estaría hablando de ciertas y X personas si no fuera por esto? Pregunto, ¿hubiese querido una dimensión nacional, fulanita o menganita de tal, si no fuera por esto? No. No hubiese tenido titulares de portada en el mundo. No hubiese tenido una persona que no voy a nombrar porque se nutre de eso, pero que enseguida vais a saber quién es. Alguien que dice que escribe, pero copia. Ya, ¿no? Esa persona, de pronto, o sea, siempre se ha estado buscando la vida continuamente. Y de pronto, de ser aliada, de ser LGTBI friendly, trans friendly, de hecho aquí estuvo en el Culture Pride cuando se celebraba en Arona. De pronto encontró aquí un nicho de representatividad, de que les escogía los titulares y que la llevaban a plató y poco a poco, digamos, su discurso se volvió más agresivo y hoy su cuenta solamente son insultos a las personas trans. Solamente es esto su vida. Y yo pienso a veces, qué tristeza, que tu vida sea la negación del otro, que el firme del suelo donde tú pisas sea porque crees que debajo habitan unos seres inferiores, que en este caso somos nosotras. Qué tristeza, como decían los abandeños, pobrecito mi patrón, que se cree que el pobre soy yo. Hasta ahí llego. Él tenía una pregunta. Sí. Hay una pregunta que va a ser la última. ¿Le queda paciencia para trabajar con ella de nuevo? Me tienen que pagar muy bien. No por Carla, porque Carla de verdad se ha portado excelentemente, sino porque el reto de meterte en el cuerpo de otra persona y que tu propio ego, porque los artistas somos súper narcisistas, que tu propio ego se quede aparcado y que te mimetices con la voz y las experiencias del otro, es jodido, es difícil y es enorme. Y además es que la no ficción requiere un montón de... Precisamente para combatir los bulos y las desinformaciones, la respuesta es ser todo lo contrario. Es ser rigurosos, es informarnos, es acudir a las fuentes oficiales y armarlo. Y eso lleva un montón de tiempo que como autónomo de la cultura no te compensa. Entonces, si me pagan muy bien, bueno, el rey Juan Carlos que me llame y ya ve. A ver, ¿pero qué fue exactamente la pregunta? A ver, que no me enteré yo muy Sí, bien. yo me animaría a hacer, después de toda esta intensidad de todo lo que acumulamos, otra vez un proyecto. Y he dicho que, bueno, que contigo todo perfecto, pero que hacer una biografía... No, pero que hacer una biografía es duro, es duro. Mañana mismo, o sea, pasa un fin de semana y vuelve. Venga, recapitulamos, presidenta, diga usted. Que hay una fundación en los Emiratos Árabes ahora que paga muy bien. Pues yo, que me paguen. Si me pagan nos lo pensamos. Si no, yo, ficción, que no le debo cuentas a nadie y me puedo inventar lo que me dé la gana. Marcos Dos Santos, hemos hablado un montón del libro. ¿Qué se nos ha quedado en el tintero para recapitular, para cerrar? Hombre, es que hemos desgranado prácticamente todo, pero bueno, yo quiero cerrar con una reflexión.
La historia de Carla es la odisea de la Cataiza que podemos reivindicar. Una persona viva, porque en este mundo enterramos muy bien a los muertos, pero a Carla Antonelli le queda mucho por delante. Os voy a enterrar a todas. Nos tú va a lo enterrar a sabes, todas. ya te lo he dicho. Y que la historia es circular. La historia es circular y en tiempos que huelen a entreguerras, en momentos, vanguardia, surrealismo, ¿no? Mini, Agustín Espinosa, que parece que volvemos a los años 20 y 30, qué importante es leer historias humanas cercanas que te pueden responder preguntas para entender que a veces, si no tomamos decisiones en el momento oportuno, el futuro se puede parecer demasiado al pasado. Y qué bueno que tenemos a personas con la generosidad de Carla Antonelli para abrirse en canal y demostrar que no hay fuerza más poderosa para cambiar la vida que la dignidad propia. Wow. Bueno, lo dice la contraportada, unas memorias que son puro fuego. Un libro es todo lo que queramos que sea, pero a mí me encanta además las dos cosas que no he tocado, que esté salpicado del habla canaria, de las expresiones que a Carla quizá diría en el momento en el que lo cuenta, que diga que le apetece comer gofio, que quiere unas garbanzas de su madre, que hable con palabras canarias. Eso y cosas como que el libro tenga canciones, tenga poesía, esté abierto al Batavío y esté abierto al Salopes, esté abierto a los del Río y a Rocío Jurado, o a Javier Amena. En este libro se habla de una mujer volcán, contradictoria quizás, con sus amores, con sus odios. Y yo para cerrar te pregunto, Carla, ¿qué le dirías a la Carla que pescaba erizos en aquel Weimar de posguerra? Mereció la pena. Mereció la pena. Merece la pena. ¿Y qué le dirías a tu público para cerrar la charla de hoy? Bueno, podía hacerme un Lina Morgan. Gracias por venir. Que para mí, aunque sea venir 24 horas aquí a Tenerife, y a Canarias en general, pero más aquí en Tenerife, y luego poderme comer unas papas arrugadas y a lo mejor tomarme un gin tonic, me da vida. Porque volver aquí es volver al origen, es empatar de nuevo, con lo que no quiero desempatar nunca, ¿no? O sea que esto es una inyección de vida y que ¿qué más le puede pedir una persona al sitio de donde nació? Que te tengan en cariño, que te tengan en deferencia. Yo a Canarias no, y a Tenerife y a mi pueblo, a Weimar, o sea, no le puedo agradecer más de lo que ya le he agradecido, porque se lo ha agradecido todo. Solamente daros las gracias. Bueno, el Observatorio Domingo Pérez Minic les da las gracias por venir a ustedes, tanto a nuestro amigo Marco dos Santos como a la flamante medalla de oro de Tenerife, Carla Antonelli, Volveré la a mujer recogerla. volcán. Muchas gracias a todos. Gracias.